Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 336, Asesinato. En Pressborough, dentro de la lujosa villa de Earl Hall. Audrey estaba de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo, mirando hacia afuera con preocupación. Observó cómo la niebla en el horizonte se hacía más espesa, su pálido tono amarillo se teñía gradualmente de negro óxido, avanzando ominosamente en su dirección. Susie se sentó a su lado, observando también la extraña neblina. Esto no me parece bien, dijo, moviendo la cola. Audrey murmuró, así que por eso Edward estaba tan ansioso por sacarnos de Backlund, un desastre provocado por una bruja de alto nivel. De repente, se volvió hacia Susie y le preguntó, ¿dónde están papá y mamá? Susie movió la cola. Deberían estar en el comedor. Es la hora del té de la tarde. Vamos. Audrey salió rápidamente y se dirigió directamente al comedor. En el camino, notó que las criadas y los sirvientes de la casa miraban fijamente la niebla a lo lejos con expresiones de asombro, susurrando entre ellos. Malditas fábricas, por eso el aire de Backlund empeora cada vez más. En ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo, era su madre. «Ibert, ¿qué estás haciendo? Oh, Ibert». Audrey no lo dudó, activó la habilidad de aparición y se teletransportó al comedor. Lo que vio fue una pesadilla. Su hermano mayor, Ibert, estaba de pie junto a su padre, aferrando una daga empapada en sangre. Su rostro, su ropa, salpicada de sangre arterial, se retorcieron en una sonrisa inquietante y espeluznante. Earl Hall permanecía desplomado a la mesa del comedor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad, agarrándose la garganta con ambas manos. La sangre brotaba incontrolablemente por los huecos entre sus dedos. Varias heridas recientes en su pecho sangraban como fuentes. Las criadas se habían arrinconado en los rincones de la habitación, paralizadas por el miedo. Solo la jefa de las criadas, Annie, buscaba sigilosamente una silla, claramente decidida a detener a Ibert a toda costa. Cuando vio aparecer a Audrey, gritó presa del pánico. Señorita, corra, el joven amo Ibert se ha vuelto loco. A Audrey se le encogió el corazón. Ella gritó, Ibert. Pero Ibert parecía completamente sordo a su voz. Volvió a alzar la daga y se abalanzó sobre el pecho del conde Hall. No. Al segundo siguiente, Audrey desató frenesí y poder del dragón. Ibert se tambaleó, sumido instantáneamente en la confusión. Soltó la daga y comenzó a correr en círculos como un pollo sin cabeza. En ese momento, los dos guardaespaldas Beyonder de la casa Hall llegaron al lugar. Quedaron atónitos ante el caos que tenían ante sí. Como guardaespaldas, su deber era proteger a la familia Hall de las amenazas externas. Pero, ¿cómo se suponía que debían manejar un caso en el que el hijo había intentado asesinar al padre? Se apresuraron a examinar las heridas de Earl Hall. Sus rostros se ensombrecieron. La garganta del conde quedó completamente cortada, una herida mortal para cualquier persona común. Aún así, no se rindieron e inmediatamente corrieron en busca de ayuda. Encontraremos a alguien. Audrey se arrodilló junto a su padre presa del pánico. Padre. Desesperadamente, lanzó hechizos curativos para cerrar las heridas y detener la hemorragia. Pero no fue suficiente. Aunque las heridas sanaron lentamente, la pérdida masiva de sangre ya había sumido a Earl Hall en un estado de choque hipovolémico. Su rostro palideció, su respiración se debilitó y su cuerpo se deterioraba visiblemente con cada segundo que pasaba. Los hechizos curativos podían cerrar las heridas, pero no podían reponer la sangre. Si no hubiera recibido una transfusión inmediata, habría muerto en cuestión de minutos. ¡Ay, Dios mío! Lady Hall tropezó hacia adelante y se desplomó sobre su marido. Su rostro estaba contraído por el miedo y la angustia, y las lágrimas corrían sin control. No, no, mi amor, no puedes morirte. Se volvió hacia Audrey con una mirada suplicante. Audrey, salva a tu padre, por favor. Audrey se obligó a sí misma a mantener la calma. Ya le he cerrado las heridas, pero ha perdido demasiada sangre. Tengo que ir a la iglesia de la cosecha. Tengo que encontrar a Emlyn. Lady Hall exclamó, Edward. Edward encontrará la manera, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Audrey no dudó. Su figura se desdibujó y reapareció frente a la pequeña villa de Edward. Eduardo. Eduardo.
Dentro, Lilith bostezó desde el sofá. Edward salió. ¿Comillas dónde? Ni idea. Entonces se percató de las manchas de sangre en el cuerpo de Audrey e inmediatamente se puso de pie de un salto. Comillas, ¿qué pasó? ¿Te atacaron? No, no es eso. Audrey sentía como si le estuvieran aplastando el pecho. Estaba segura de que Hubert no había apuñalado a su padre a propósito. Su comportamiento había sido claramente anormal. Pero, independientemente del motivo, su padre estaba ahora al borde de la muerte. Si algo le sucediera, entonces. Lilith gritó, comillas, llamen al pájaro grande, que vaya a buscar a Edward. Bien. Audrey rápidamente montó un círculo ritual y comenzó a cantar. En mi nombre, invoco. El espíritu que vaga por lo infundado. Una criatura amigable a la que se le puede dar órdenes. El mensajero que pertenece exclusivamente a Edward. Afueras de Backlund, iglesia de Nofel. Akasa le entregó a Edward un marco de lienzo. Esto que tienes es realmente útil. Ni siquiera un semidios tuvo tiempo de reaccionar antes de ser absorbido. Ella le rozó el hombro con el suyo, sonriendo. Comillas, ¿me lo vendes? Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿cuál es su oferta? Akasa hizo una pausa para pensar. Comillas, ¿qué deseas? Una característica de Beyonder de secuencia 3. Akasa retrocedió inmediatamente 2 pasos y miró a Edward con recelo. Lo que buscas es la característica del Marqués Beyonder que tengo, ¿verdad? De ninguna manera. Me da miedo que mis padres, abuelos y bisabuelos salgan del inframundo para arrastrarme con ellos. Edward se encogió de hombros. Entonces olvídalo, no necesito nada más en este momento. De acuerdo, cedió ella. Si de verdad necesito usarlo más adelante, te lo alquilaré. ¿Es justo? No. Acababa de terminar de hablar cuando frunció el ceño. Se giró para mirar en dirección a Backlund. Eso es. Edward siguió su mirada y vio que una capa de niebla amarillo pálido, ahora teñida de un tono negro azabache, había envuelto los cielos sobre Backlund. Con solo verlo desde la distancia, sintió un fuerte presentimiento. Sintió un nudo en el estómago. Comillas, esa es la plaga liberada por una bruja de secuencia alta, ¿no es así? Akasa soltó una risita, comillas, ¿de verdad reconoces eso? ¿Por qué estaba sucediendo esto? En la trama original, la gran niebla tóxica tenía como objetivo encubrir la desaparición masiva de personas víctimas de trata. Pero ahora, el escándalo de trata de personas y la conspiración del mausoleo ya habían quedado al descubierto con esas fotos, así que ¿por qué seguía existiendo la contaminación atmosférica? ¿Por qué seguir con la contaminación atmosférica? Suspiró, comillas. Se escuchó un profundo suspiro. Provenía del arzobispo Antonio de la Iglesia de la Noche Eterna. Observó fijamente la niebla que se extendía rápidamente, con la mirada perdida. Ahora lo entendía. Todo lo que había hecho, había sido en vano. Como devoto seguidor, no se atrevía a cuestionar si su Dios estaba equivocado, pero en ese momento, realmente ya no sabía qué era lo correcto. Debo regresar a la ciudad. Me preocupa que mis amigos estén en peligro. Akasa saludó con la mano perezosamente. Quiero quedarme un tiempo más. El programa se está poniendo muy bueno. Edward dio un paso al frente y abrió una puerta para viajeros. Mientras el mundo a su alrededor se oscurecía y se teñía de matices espirituales, una sombra roja se abalanzó sobre él. Phoenix se lanzó directamente al ataque, con la voz temblorosa por el pánico. Edward, vuelve rápido. Mi padre está en peligro. Date prisa, sálvalo. Entonces, casi como si hubiera accionado un interruptor, su tono volvió a la normalidad. Esa chica llamada Audrey acaba de decir eso. El rostro de Edward cambió drásticamente. Sin dudarlo, aceleró el paso y salió del mundo de los espíritus, apareciendo dentro de la villa del Conde Hall. Lo primero que vio fue a Earl Hall, cubierto de sangre, tendido boca arriba en el suelo, aparentemente sin vida. Lady Hall estaba sentada a su lado, completamente aturdida, con el rostro pálido y la mirada perdida. Y Bert yacía a un lado, aparentemente inconsciente. Comillas, Eduardo. Audrey estaba sentada en el suelo, destrozada. En el momento en que lo vio, las lágrimas brotaron de sus ojos. Tomó la mano de su padre y murmuró. Yo, fui a la iglesia Harvest, pero Emlyn no estaba allí. También intenté ir a la clínica del señor Vite, pero ya no quedaba nadie. Papá ya está. Lilith y Susie se sentaron a un lado, ambas visiblemente conmocionadas. En cuanto Lilith vio a Edward, corrió hacia él. Comillas, Eduardo. Los pensamientos de Edward eran un caos. Respiró hondo, la sangre y el miedo se palpaban en el ambiente.
No se asusten, no se asusten, todavía hay una solución. En épocas de medicina primitiva, la muerte se juzgaba por la falta de respiración, pulso y latidos del corazón. Pero en términos modernos, una persona solo se consideraba verdaderamente muerta después de la muerte cerebral. Lo que significaba que Earl Hall podría no haber desaparecido del todo todavía. Edward dio un paso al frente y se quitó el anillo de la resurrección del dedo, deslizándolo sobre el de Earl Hall. Luego sacó de su bolsillo del abrigo una grulla de papel y una muñeca completamente negra y susurró. Cualquiera de ustedes, por favor, denle un poco de suerte a Earl Hall, por favor, ayúdenlo. Sacó una moneda de oro, la agitó suavemente y preguntó, comillas, ¿sigue vivo Earl Hall? Los ojos de Audrey siguieron la moneda que giraba, y su mirada destellaba con esperanza. Así es, Edward podía cambiar el resultado de una adivinación. Papá aún tenía una oportunidad, no estaba muerto. La moneda cayó en la palma de su mano. El número que estaba hacia arriba era no, un negativo. Edward no dudó, invocó, el loco a la derecha, revirtiendo el resultado. Casi de inmediato, el aparentemente inerte Earl Hall jadeó repentinamente. Al instante siguiente, tosió violentamente, expulsando sangre de color rojo brillante. Audrey se apresuró a abrazarlo. Comillas, papá, papá. Pero tan solo unos segundos después, Earl Hall volvió a desplomarse. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su pecho se agitaba rápidamente, y luego su respiración comenzó a desvanecerse una vez más. Cada vez más débil. Un último gorgoteo sangriento brotó de su garganta, su cuerpo convulsionó y luego se puso rígido. Sus pupilas estaban dilatadas, vidriosas y desenfocadas. Papá, sollozó, papá. Audrey se desplomó sobre el pecho de Earl Hall, sollozando desconsoladamente. Edward miró fijamente el cuerpo, una vez más sin vida, del conde Hall. Sus dedos se apretaron cada vez más mientras se repetía a sí mismo. Funcionará, tiene que funcionar, tiene que funcionar. Grieta. De repente, el anillo en el dedo del conde Hall emitió un leve chasquido. Una fina fractura atravesaba la superficie de la piedra de la resurrección incrustada. Audrey, sumida en el dolor, no se dio cuenta de nada. Ella continuó sollozando en silencio. Entonces, una mano grande y cálida le tocó suavemente la nuca. Una voz familiar resonó junto a su oído, vacilante y confusa. Cariño, ¿qué te pasa? Comillas, papá. Audrey tembló. Ella levantó la cabeza de golpe y vio los vibrantes ojos azules de su padre mirándola fijamente. Comillas, oh cielos, ¿por qué estoy cubierto de sangre? Se incorporó sobresaltado, bajando la cabeza para examinar su ropa. Comillas, ¿alguien me puede explicar qué demonios acaba de pasar? Lady Hall se apresuró a acercarse, incrédula. ¿Cómo es posible que alguien que claramente había muerto hacía tan solo unos instantes, ahora esté vivo y en buen estado de salud de nuevo? Earl Hall miró la sangre que lo cubría, y luego miró al suelo. Una serie de recuerdos fragmentados comenzaron a aflorar. Su expresión se tornó de desconcierto. Y Bert, ahora mismo me apuñaló. ¿Cómo así? Debería estar muerto, murmuró. Entonces, ¿volví a la vida? De repente, miró hacia Edward, con los ojos llenos de asombro. Fuiste tú me salvaste. Capítulo 337, Ouroboros está aquí. Edward finalmente exhaló un suspiro de alivio. Supongo que se podría decir eso. Comillas, papá. Comillas, querida. Al mismo tiempo, Lady Hall y Audrey corrieron a los brazos del conde Hall. Abrazó con fuerza a su aterrorizada esposa e hija, dándoles palmaditas suaves en la espalda para consolarlas. Ya pasó, todo está bien. Miró más allá de la madre y la hija y primero fijó su mirada en Edward, para luego volverse hacia Iber, que seguía inconsciente. A pesar de sus años de experiencia relacionándose con la nobleza, su mente se encontraba ahora en completo desorden. La pregunta más crucial. ¿Por qué su hijo, Ibert, había intentado matarlo repentinamente? En ese preciso instante, Lilith se subió al hombro de Edward y susurró. Edward, el papá de Audrey ya está bien, ¿verdad? Debería serlo, respondió Edward, guardándose en el bolsillo la moneda que había caído cara arriba. Luego se acercó a su cuñado, Ibert. Primero, conjuró una cuerda usando transfiguración y lo ató fuertemente. Luego, con un movimiento de su varita, lanzó el Rennerbate. Unos instantes después, Ibert abrió lentamente los ojos, con expresión aturdida. Rápidamente se dio cuenta de que estaba atado y se incorporó sobresaltado, gritando, comillas, ¿quién? Edward. La expresión de Edward era seria. Ibert,
¿Recuerdas lo que acaba de pasar? Comillas que, ¿qué pasó? Entonces divisó el suelo empapado de sangre y a su familia cerca, y su rostro palideció. Papá, mamá, Audrey, ¿qué pasó? ¿Alguien atacó la casa? ¿Están heridos? Están bien. Mientras Edward hablaba, lanzó legilimencia sobre Ibert. Descubrió que Ibert no recordaba en absoluto haber apuñalado a Earl Hall, lo que sugería firmemente que había sido hipnotizado, tal vez incluso controlado mentalmente. Otro truco maldito para el camino del espectador. La expresión de Edward se ensombreció. Vale, ya basta. El suelo está frío y pegajoso, me muero de ganas de darme una ducha caliente. Earl Hall ya estaba ayudando a su esposa y a su hija a levantarse. Audrey se ofreció rápidamente, papá, puedo usar mis poderes para ayudarte a limpiarte. No hay necesidad. Él la despidió con un gesto amable. Prefiero tomarme un tiempo en la ducha para ordenar mis ideas. Entonces, se giró para mirar a su hijo y frunció el ceño. Y Bert, ¿de verdad estás diciendo que no recuerdas nada? Papá, ¿qué está pasando? Y Bert estaba empezando a entrar en pánico. ¿No estábamos tomando el té de la tarde hace un rato? ¿Por qué estás tú y el suelo cubiertos de sangre? ¿Y por qué? Porque estoy atado. ¿Qué demonios pasó? Edward asintió sutilmente a Earl Hall. Olvídalo. El conde asintió a su vez. Quizás sea lo mejor. Dicho esto, salió rápidamente del comedor, seguido de cerca por Lady Hall. Papá, mamá, Audrey, ¿qué está pasando? ¿Qué quiso decir papá hace un momento? Y Bert les gritó confundido. Audrey dudó unos segundos y luego levantó rápidamente su varita. Comillas dejar estupefacto. Y Bert volvió a desplomarse, inconsciente. Edward, ¿y Bert estaba realmente hipnotizado? Edward asintió. Sí, eso es lo que parece. Entonces, ¿y ahora qué? Puedes intentar rezarle al señor tonto para que te bendiga, dijo con calma. Entiendo. Mientras ella asentía, Edward agitó su varita para limpiar las manchas de sangre de su vestido. Listo, no te preocupes, ya pasó. MMM. Pero era evidente que aún estaba conmocionada. Se mordió el labio antes de preguntar en voz baja. ¿Podría Ibert haber sido hipnotizado por alguien de los alquimistas de la psicología? ¿Fue todo, para vengarse de mí? Su rostro palideció y las lágrimas brotaron de sus ojos. Comillas acaso, ¿hice que papá y Bert se vieran involucrados en esto? Edward la abrazó de inmediato, dándole unas palmaditas suaves en la espalda. No pienses así, tengo la sensación de que, las cosas no son tan simples como parecen. Comillas entonces, ¿qué es? Esperemos, creo que, pronto lo sabremos. Lilith se acercó de puntillas a Audrey y le acarició el pelo con sus pequeños pies. Comillas bien, no te preocupes, Audrey, no es tu culpa, ¿de acuerdo? Susie también se frotó suavemente la pierna. Edward la soltó y luego le dio un ligero golpecito en la nariz. De acuerdo, ¿por qué no te das una ducha caliente y te relajas un rato? Yo me encargo de todo aquí. Bueno. Bajó la cabeza y se secó las lágrimas en la ropa de Edward, luego esbozó una leve sonrisa. Menos mal que estabas aquí. Por supuesto, comillas. Edward estaba a punto de adoptar una pose divertida para aligerar el ambiente cuando, de repente, sintió una fuerte intuición espiritual. Comillas Edward, acaba de llegar volando una grulla de papel. Lilith se giró hacia la ventana. Apenas hubo terminado de hablar cuando una grulla de papel seca revoloteó frente a Edward. Se escuchó la voz ansiosa de Bill. Corran, se acerca Ouroboros, dense prisa. Zas. La grulla de papel se incendió al instante y quedó reducida a cenizas. Mierda, lo había olvidado por completo. La expresión de Edward cambió drásticamente. Audrey, al ver su rostro, preguntó rápidamente, comillas ¿qué ocurre? Comillas un ángel me está persiguiendo, necesito huir ahora mismo. Habló rápidamente, luego añadió con calma forzada. Pero no te preocupes demasiado, en el peor de los casos, iré a charlar un rato con el verdadero creador, ya sabes qué tipo de relación tengo con él, solo espera en casa, ¿de acuerdo? Las pupilas de Audrey se contrajeron bruscamente. Comillas. Mientras hablaba, le entregó a Lilith a Audrey. Dejo a Lilith contigo. Comillas de ninguna manera. Lilith se retorció violentamente. La última vez dijiste lo mismo, y luego desapareciste durante mucho tiempo. Prometiste que no volvería a suceder. Pero, comillas. Comillas he dicho que no. Ella chilló y se abalanzó sobre Edward, metiéndose directamente en el bolsillo de su abrigo. Este pequeño bribón. Edward respiró hondo y luego miró a Audrey.
No te preocupes, volveré, muy pronto. Regresó al mundo espiritual saturado de color y, al mismo tiempo, gritó, comillas Fénix, llévame a tu casa, ahora mismo. Comillas entiendo. Phoenix aumentó rápidamente de tamaño y se aferró al abrigo de Edward. Comillas a ver si consigue seguirnos hasta Calderón. En otra parte. En el instante en que Klein y Force regresaron a Backlund, se toparon de lleno con la densa niebla tóxica desatada por la Dama de la Desesperación. Observaron horrorizados cómo la gente a su alrededor caía como espigas de trigo cortadas, algunos se desplomaban agonizando, presas de una enfermedad repentina, otros morían rápidamente, con el rostro contraído por la desesperación. Klein inmediatamente hizo un gesto a Force para que retrocediera y tomara otra ruta más segura. ¿No vienes conmigo?, preguntó Force, sobresaltado. Quiero intentar salvar a algunos de ellos. Comillas, ¿tienen algún producto que pueda resistir a enfermedades? Klein negó con la cabeza. Pero puedo usar salto flamígero. Si las cosas se ponen feas, puedo escapar. Tu amiga. No dijiste que estabas preocupado por ella. Ve, búscala. Pero. Confía en mí, igual que lo hiciste en el mundo de los libros. Force guardó silencio durante unos segundos, luego murmuró con preocupación: no seas imprudente, y se alejó rápidamente, realmente estaba ansiosa por Xio. Klein arrancó una tira de su camisa y se la envolvió alrededor de la nariz y la boca, conteniendo la respiración mientras se adentraba en la niebla tóxica. Pero pronto se dio cuenta de que, por muy decidido que estuviera, en realidad había muy poco que pudiera hacer. Tras poner a salvo a 7 u 8 personas, Klein sintió de repente una oleada de mareo y náuseas. En ese momento supo que se había infectado. Esto definitivamente no es humo común, es una habilidad de Beyonder, la de una bruja. Tos. Sentía un dolor abrasador en el pecho. Si no fuera por la poción que había consumido para fortalecer su cuerpo, probablemente ni siquiera podría mantenerse en pie. Buscó a tientas su broche del sol, intentando usar el halo solar para ahuyentar la infección. Esto no va a funcionar por mucho tiempo, no voy a poder aguantar. Tos. Se tambaleó, tosiendo de nuevo, y sus pasos se hicieron más pesados. Observó a su alrededor las figuras caídas que yacían esparcidas por el suelo, con el corazón lleno de frustración, antes de darse la vuelta y correr hacia la parte más clara de la niebla. Si esto es realmente obra de una Beyonder, una bruja, ¿qué está intentando hacer? ¿Digerir una poción? Comillas, pero liberar una plaga tan horrible y generalizada solo para ingerir una poción, ¿acaso no se da cuenta de cuántas personas inocentes matará esto? No, ella lo sabe, simplemente no le importa. Para desempeñar su papel, para avanzar, no le importa cuántos mueran. Eso es lo que significa ser un Beyonder. Klein apretó el puño con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma de la mano. Igual que esas fotos, la familia real de Loen secuestrando y vendiendo gente para construir tumbas. No les importan las vidas de la gente común. Para ellos, las masas son solo recursos desechables. Este mundo está podrido hasta la médula. En ese preciso instante, el mundo que lo rodeaba se volvió repentinamente vívido y saturado, como si un dios lo hubiera salpicado con pintura al óleo. La sensación se desvaneció en un instante. Klein se encontró de nuevo en la calle Minsk número 15. Junto a él apareció la figura de Azik Eggers, de piel bronceada y rasgos delicados. Comillas, señor Azik, ¿qué hace usted aquí? Azik miró tranquilamente por la ventana. Presentía que algo andaba mal en Backlund. Vine a echar un vistazo. Esa niebla tóxica fue liberada por una demonia de alto rango de la secta de las demonías. Comillas, ¿por qué? Para desempeñar su papel, para digerir una poción. Realmente fue eso. Señor Azik, podría pedirle que ayude a la gente de ahí fuera. Klein sabía lo inapropiado que era hacer tal petición. Pero no pudo contenerse. La voz de Azik se mantuvo tranquila: alguien ya está tomando medidas, no te preocupes. Un viento huracanado aulló de repente a través de las ventanas, sacudiendo violentamente los cristales. La niebla que venía de lejos retrocedió de golpe. Entonces, con un trueno, comenzó a caer un aguacero torrencial. Eso es bueno, solo espero. No terminó la frase. Porque él lo sabía, esa niebla ya se había cobrado innumerables vidas. Señor Azik, ¿qué está pasando exactamente? Azik respondió: si no me falla la memoria, esto fue obra de una semidiosa del camino de la demonisa, que utilizó una plaga para provocar un desastre y digerir su poción. Las pupilas de Klein se contrajeron. Entonces, para digerir su poción tiene que masacrar a tanta gente inocente.
El rol y el ascenso de las demonisas siempre han conllevado un alto costo en desastres. Especialmente las demonisas de secuencia superior, son desastres andantes. La mayoría de ellas ya ni siquiera consideran a la gente común como de su misma especie. Hizo una pausa por un momento. En realidad, sea cual sea el camino, cuanto más alto se asciende en la secuencia, menos humano se vuelve uno. Klein guardó silencio. Aunque hacía tiempo que conocía la naturaleza retorcida y trágica de este mundo, al enfrentarse directamente a ella, seguía siendo casi imposible de aceptar. De repente, las imágenes de esas fotografías pasaron fugazmente por su mente. Señora Zick. Klein sacó una pila de fotos de su abrigo y se las entregó. Esto, lo encontré antes. Relató rápidamente todo lo que había sucedido en los últimos días. ¿Sabes por qué la familia real de Loen está tan obsesionada con la construcción de estas tumbas? Los ojos de Azik mostraron un destello de recuerdo. Ese debería ser, el ritual de ascenso del emperador negro. El corazón de Klein dio un vuelco. De repente recordó la descripción de la carta del tarot del emperador negro relativa al avance de la secuencia cero. Posee una nación propia, vincula tu nombre al título de emperador. Construir en secreto 9 mausoleos con forma de pirámide en varias ciudades. Luego, dentro de uno de ellos, durante rituales masivos que involucren a la mayoría de la población, consuman la poción de secuencia cero. Como era de esperar, todo estaba relacionado con el mundo de Beyonder. El corazón de Klein se sentía aún más pesado, y más enojado. Capítulo 338, Engañados y atrapados. Aunque Klein conocía muchos de estos secretos desde hacía tiempo, nunca había pensado realmente en esa dirección. Al fin y al cabo, por decreto de la Iglesia, los miembros de la realeza, especialmente los reyes, tenían estrictamente prohibido convertirse en semidioses. Pero si esos mausoleos realmente estaban destinados a avanzar hacia el emperador negro, eso significaba que la familia real de Rouen, no, el propio rey Jorge III, ya era un ángel de secuencia 1. ¿Cómo demonios había logrado ocultárselo a las iglesias durante todo este tiempo? Las imágenes de esas fotografías y las expresiones de los miembros de las 3 principales iglesias volvieron a la mente de Klein. Así que, ¿esas fotos se hicieron públicas deliberadamente? ¿Se las mostraron a propósito a las iglesias? ¿Todo para desenmascarar el plan de Jorge III? Klein se dio cuenta de repente, este asunto era mucho más aterrador y complejo de lo que había imaginado en un principio. En ese preciso instante, Aziz sacó de su abrigo un guante fino, tan fino que parecía estar hecho de piel humana, y se lo entregó a Klein. ¿Recuerdas este artefacto sellado? Edward lo obtuvo de aquel almirante pirata. Como me ayudó a recuperar fragmentos de mi memoria, lo tomé prestado por un tiempo, pero después de ayudarlo a dar caza a un semidios, me lo devolvió como pago. Sin embargo, recientemente he entrado en contacto con algunos seres antiguos, entidades de la cuarta época o incluso anteriores. Ya no lo necesito para recuperar mis recuerdos. No tiene sentido que lo conserve, así que ahora es tuyo. Klein miró el guante con sorpresa. Este era el poderoso objeto sellado que le había permitido a Quilangos de la secuencia 6 convertirse en uno de los 7 almirantes piratas. Aziz continuó, le he puesto un sello para que no tenga hambre por defecto, pero cada vez que lo uses, tendrás que alimentarlo con la carne y el alma de un ser humano, de lo contrario, te devorará. Gracias, muchas gracias, señor Aziz. Klein no dudó en aceptarlo. Necesitaba desesperadamente algo así para reforzar sus fuerzas. Aziz dijo entonces solemnemente, los próximos días en Backlund pueden ser extremadamente inestables. Lo sé. Klein esbozó una sonrisa amarga. Sobre todo para alguien como yo, que acaba de presenciar un auténtico escándalo real, es fácil imaginar las consecuencias que esto acarreará. Hizo una pausa y añadió con más seriedad, así que planeo irme de Backlund por ahora. ¿A dónde irás? Todavía no me he decidido. Pero Klein ya tenía un plan vago en mente. Estaba listo para avanzar a la secuencia 6, sin rostro. Para llegar a la secuencia 5, marionetista, tendría que consumir la poción en presencia del canto de una sirena. ¿Y dónde se podría encontrar una sirena? Naturalmente, tendría que ir al mar. Tras la marcha de Azik, Klein se apresuró a recoger sus cosas y prepararse para irse, pero de repente, una voz urgente resonó en sus oídos, parecía la de la señorita Justicia. Inmediatamente dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj para llegar por encima de la niebla gris, extendió su espiritualidad y tocó la estrella carmesí que representaba a la señorita Justicia. Señor tonto,
Edward, Torre, está siendo perseguido por un ángel, por favor, se lo ruego, sálvelo. En el instante en que Audrey pronunció su voz, Klein sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. Otra vez Edward, hace poco estaba provocando a semidioses, y ahora tiene a un ángel pisándole los talones. Aunque tuviera protección argumental, no podría seguirle el ritmo a este aumento de poder tan desmesurado. Espera un minuto. Edward siempre había estado ahí fuera intentando ayudar a rescatarlo. ¿Podría ser que ese ángel lo haya atacado por mi culpa? Ese pensamiento golpeó a Klein como un martillo. Comillas, le pediré ayuda al señor Azik. Respondió brevemente con un entendido, salió de la niebla gris y sacó el silbato de bronce, haciéndolo sonar con fuerza. Pero no salió ningún sonido. ¿Qué? Lo intentó de nuevo, pero seguía sin oírse nada. ¿Estaba roto? Justo cuando pensaba eso, una figura apareció de repente frente a él. El hombre vestía una túnica negra anticuada, un sombrero puntiagudo a juego, tenía el pelo y los ojos negros y rizados, una frente ancha y un rostro estrecho. Sobre su ojo derecho llevaba un monóculo de cristal. Miró a Klein con una leve sonrisa, y la lente de cristal resplandeció con una luz etérea. Te encontré. En ese instante, Klein sintió que todo su ser espiritual estallaba en un torbellino de emociones. Un miedo abrumador surgió como una bestia que lo engulle por completo, un miedo y una desesperación más intensos que cualquier cosa que hubiera sentido jamás, ni siquiera cuando se enfrentó a un Lanebus corrompido. Él conocía a ese hombre. Era la figura sombría que una vez había poseído a Sol Pequeño, que había intentado colarse en la niebla gris, que aparentemente había intentado usurpar el lugar de Klein. El primer instinto de Klein fue usar el salto flamígero para escapar, pero descubrió que no podía moverse en absoluto. Incluso sus pensamientos comenzaban a ralentizarse. Era como estar atrapado en la mirada de un depredador. No pudo más que observar impotente cómo el hombre se acercaba lentamente, alzando una mano pálida y delgada, que se dirigía hacia su frente. Al mismo tiempo, Klein podía sentir que algo extraño invadía su conciencia, la voluntad del hombre. Había sentido algo similar cuando ayudó a Sharon a luchar contra un espectro. Pero esta vez fue peor, mucho peor. El espectro simplemente se había apoderado de su cuerpo. Pero ahora, esto era un intento de reemplazarlo por completo. Un robo parasitario, del tipo que Edward había explicado una vez, una habilidad aterradora del sendero del merodeador. Un parasitismo a gran escala, era equivalente a una posesión, y en cierto modo, era mucho peor que la muerte. El terror se apoderó del alma de Klein. Pero no pudo hacer nada. Solo podía sentir, con dolorosa claridad, cómo la presencia del hombre se adentraba cada vez más en su ser. Su visión se nubló. Su mente se nubló. Sus sentidos se nublaron. Hasta que, en un instante repentino, el parasitismo cesó. No, no se detuvo. Era como si nada hubiera pasado jamás. No había rastro del hombre de la frente ancha. Klein simplemente estaba allí de pie, con un silbato de bronce en la mano, a punto de llevárselo a la boca y soplar. Seguía sin salir ningún sonido, el silbato seguía en silencio. Un momento, esta escena, siento que ya he pasado por esto. El corazón de Klein comenzó a latir con fuerza, una idea fugaz cruzó por su mente. En el instante siguiente, sin dudarlo, chasqueó los dedos y se desvaneció en una columna de fuego. Pero al aterrizar, se dio cuenta de que simplemente se había trasladado de su dormitorio a la sala de estar. Y una vez más, su cuerpo había caído en ese mismo estado de parálisis. El hombre con la túnica negra anticuada y el sombrero puntiagudo de tela suave reapareció justo en el momento oportuno. Sonrió, y su monóculo de cristal brilló levemente. Te encontré. Entonces hizo una pausa, con una expresión que denotaba interés. Ah, ¿alguien ha reiniciado el tiempo aquí? ¡Qué intrigante! El hombre, Amon, sin duda, imitó sus acciones anteriores, dando un paso al frente y extendiendo una vez más una mano pálida hacia la cabeza de Klein. Esa misma sensación invasiva y sustitutiva resurgió con fuerza. Todo se repetía. El mismo bucle de pesadilla. Klein volvió a experimentar esa devastadora sensación de ser gradualmente superado, borrado. El tiempo se reinició, ¿pero por quién? Comillas, esa persona estaba intentando ayudarme. Comillas, ¿volverán a interferir? Esos eran los únicos pensamientos que su débil consciencia restante podía captar. Entonces, de repente, Amon retiró la mano. Frunció el ceño levemente y se giró hacia un lado. En la puerta, sin haber sido advertida hasta ese momento, se encontraba una figura. Una mujer con una bata vintage con capucha.
Tenía un rostro hermoso, casi etéreo, tranquilo, inexpresivo. Sus ojos eran completamente negros, profundos y vacíos, carentes incluso del más mínimo atisbo de espiritualidad. Amon, de frente ancha y aspecto astuto, suspiró y negó con la cabeza. Ah, así que incluso te molesté en venir, qué descortés de mi parte. Un tenue brillo iluminó los ojos del rostro, por lo demás inexpresivo, de la mujer. Está bien, me voy ahora mismo. Amon alzó ambas manos, retrocedió 2 pasos y, acto seguido, su figura se desvaneció en el aire. En ese instante, Klein recuperó el control de su cuerpo. Pero no sintió ni una pizca de alivio. Porque la mujer, esa presencia completamente inmóvil y silenciosa, permaneció exactamente donde estaba. Y ella le estaba provocando una sensación de pavor aún mayor que el horror parasitario de hacía unos instantes. Su corazón latía con fuerza mientras la miraba, sin saber si debía darle las gracias, o incluso si debía hablar. Entonces, las comisuras de los labios de la mujer se curvaron ligeramente. Ella sonrió. Klein estaba atónito. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que estaba sucediendo, su figura ya se había desvanecido, disolviéndose en la nada. ¿Estoy salvado? Le fallaron las rodillas, retrocedió tambaleándose unos pasos. ¿Quién era exactamente ese hombre de frente ancha? ¿Qué quiso decir con te encontré? ¿De verdad venía a por mí? No, a por la niebla gris. ¿Y qué es exactamente la niebla gris? ¿Qué secretos guarda para atraer a alguien tan aterrador? ¿Y esa mujer? ¿Quién era? ¿Porque alguien de su clase decidió protegerme? ¿Y quién fue el que reinició el tiempo? Una avalancha de preguntas sin respuesta inundó la mente de Klein. Pero sabía una cosa con certeza. La única razón por la que no podía responderles era porque estaba demasiado débil. Porque sabía muy poco. Se negaba a creer que esos 2 seres aterradores, un hombre y una mujer, hubieran actuado sin ningún propósito. Basta de pensar, simplemente, lárgate de aquí. Klein guardó el silbato en su abrigo y se dio la vuelta para marcharse presa del pánico. Pero justo en ese momento, un dolor agudo le atravesó el pecho. Sus pupilas se contrajeron. Se quedó paralizado. Bajando la cabeza con incredulidad, vio una mano pálida y ligeramente fría, que le atravesaba el lado izquierdo del pecho, empapada en sangre. Y luego, esa mano se echó hacia atrás con fuerza, arrastrando consigo todo el cuerpo de Klein, directamente al mundo de los espíritus. Transferencia de daños. Klein apenas tuvo tiempo de formular este pensamiento antes de sentir cómo su fuerza vital se agotaba rápidamente. La transferencia de daños falló. Su corazón ya estaba destrozado. Su respiración se ralentizó. Luego se detuvo. La mano se liberó violentamente, haciendo que su cuerpo diera una vuelta de campana, sin peso, mientras se hundía cada vez más en el mundo espiritual. En el último instante antes de perder el conocimiento, Klein vio el rostro de su atacante. Un hombre con una túnica negra de doble botonadura y un gorro suave. Un ojo estaba ciego, el otro ardía de crueldad. Observó a Klein con fría malicia. La primera. En el siguiente segundo. Oscuridad. Klein perdió toda sensibilidad. Su cuerpo se precipitó a través del mundo espiritual, cayendo, cada vez más profundo. Hasta que, por fin, descendió sobre un enorme castillo flotante. Negro azabache, gótico, cubierto de enredaderas, imponente. Sus agujas perforaban el vacío brumoso. Y en lo más alto del castillo, erguida sobre el punto más elevado, se encontraba una mujer semitransparente, de tamaño colosal, tan alta como el propio castillo. Pero no tenía cabeza. De sus mangas caídas colgaban 4 cabezas radiantes de cabello dorado, cada una con ojos rojos y rasgos deslumbrantes. Capítulo 339, sin remordimientos. Backlund, en la residencia del Dr. Aaron. Bill, la serpiente de Mercurio, se incorporó de repente de su mecedora, con el rostro lleno de frustración. TSK, de todos los momentos, tenía que aparecer justo ahora, ¿para qué sirvió todo mi esfuerzo entonces? Originalmente, aunque Klein ya había muerto una vez, eso le habría servido para escapar de la persecución de Amon. Y ahora, debido a la intervención de ese ser, parecía que Bill había orquestado deliberadamente la muerte de Klein. Bill golpeó el brazo de la silla, casi en un ataque de rabia. Ark. Intenté salvar a alguien y terminé empeorando las cosas. Eso fue intencional. Tuvo que ser intencional. Deben pensar que soy fácil de intimidar, ¿verdad? Edward está aquí,
Klein está allá, Ouroboros acecha en secreto en las sombras, y por encima de todo, incluso un dios me tiene en la mira. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Comillas a Municipio de la Emperatriz, Palacio de Sodela. El rey Jorge III, con su corona puesta y sentado en el trono imperial, con el rostro severo bajo un afilado bigote, miró en silencio al conde palatino que estaba de pie frente a él. En lo profundo de sus ojos ardía una furia silenciosa. Todo se ha visto trastocado, es un caos total. Primero llegó la filtración de las fotos del mausoleo, aunque inesperada, no le afectó demasiado, sabía que las 7 iglesias necesitaban un emperador negro ahora. Así pues, simplemente impulsó los planes, dando instrucciones a la secta de las demonisas para que actuara de inmediato. Pero esta catástrofe de niebla no era solo una distracción, más importante aún, era para asegurar la colaboración con la secta demoníaca, concretamente con Chic. Jorge III había previsto desde hacía tiempo la necesidad de apaciguar a las iglesias, por lo que ya había previsto una serie de concesiones políticas. Abrir más vías para que la iglesia obtenga escaños en la Cámara Alta. Aceptando las exigencias de la Comisión de Contaminación Atmosférica. Aprobar leyes laborales que garanticen una protección mínima y unas horas de trabajo adecuadas. Incluso permitiendo que las 3 principales iglesias coloquen personal dentro del ejército. Estas concesiones no le perjudicarían personalmente. De hecho, reforzarían el requisito del ritual de asociar el propio nombre con el título de emperador en la mente del pueblo. Pero lo que no esperaba era una repentina serie de incidentes caóticos que descarrilaron por completo su plan. Casi simultáneamente con el estallido de la catástrofe de la niebla, más de la mitad de los altos cargos de Loen, ministros, parlamentarios, nobles, fueron asesinados por sus propios hijos o hermanos. Ocurrió en todos los ámbitos, tanto en el Partido Nuevo como en el Partido Conservador. Si bien esto no significaba que el gobierno se hubiera derrumbado, sin duda desencadenó una crisis política. Al fin y al cabo, no se trataba de burócratas reemplazables, eran sucesores cuidadosamente seleccionados, muchos de ellos preparados personalmente por las mismas personas a las que habían asesinado. Peor aún, ¿acaso esto no le daría al Imperio Faisak la oportunidad perfecta para declarar la guerra a Loen? Jorge III aún no estaba preparado para ascender a la secuencia 0. Comillas maldita sea. Su bigote tembló ligeramente mientras apretaba los puños. Los alquimistas de la psicología. El miércoles 9 ya había rastreado el sabotaje hasta los alquimistas de la psicología. Pero lo que Jorge III no podía entender era, ¿acaso no habían estado trabajando con él todo el tiempo? Incluso habían sacrificado a un semidios del sendero del espectador para esto. Porque lo apuñalarían ahora por la espalda, sin decir palabra. Lo que resulta aún más indignante es que, cuando el miércoles 9 intentó arrestar a los alquimistas psicológicos que habían interactuado con esos nobles herederos, todos ellos ya estaban muertos. Algunos incluso se habían suicidado delante de agentes del miércoles 9. Comillas, ¿quién demonios está detrás de esto? Se frotó las sienes exhausto, despidiéndose del conde con un gesto. Dejen que las iglesias hagan lo que quieran, que aprueben sus políticas, que les den las leyes que piden. Además, asegúrenles a todos los involucrados en el asunto del mausoleo que les prometo que no seguiré adelante con el tema. Hizo una pausa. En cuanto a los asesinatos. Siguió un largo silencio. Entonces dijo rotundamente. Díganles que elijan rápidamente a sus sucesores. No me importan sus luchas internas, ahora solo quiero una cosa, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Solo un poco más. Aguanta un poco más. En lo más profundo del mundo espiritual. Con la ayuda de Phoenix, Edward se precipitó directamente hacia las profundidades de Ciudad Calderón. A su alrededor, las sombras pasaban como tinta que se extiende sobre la seda, densas y turbias. De vez en cuando, aterradoras criaturas del mundo espiritual aparecían fugazmente en los límites de la percepción. Pasaron los minutos. Entonces, por fin, apareció ante nuestros ojos una ciudad de ruinas derruidas y un silencio sepulcral. Enormes pilares de piedra de color blanco pálido sobresalían por todo el paisaje accidentado. Casi llegamos. En ese preciso instante, una voz sonó junto al oído de Edward. Comillas, ¿a dónde vas? Instintivamente comenzó a responder, pero luego se quedó paralizado. Esa no era la voz de Phoenix. Tampoco pertenecía a nadie que él conociera. Sintió una opresión en el pecho, se giró para mirar. Era un hombre de rostro bello y sereno, su cabello plateado caía en cascada sobre su espalda.
Vestía una sencilla túnica de lino. Un par de alas se extendían una sobre la otra a sus espaldas. O, para ser más precisos, no se trataba de un hombre. Esto era Ouroboros. Un ser tristemente célebre en los misterios por estar casi completamente desprovisto de humanidad. Él está aquí. Comillas MMM. Phoenix parpadeó confundido. Comillas, ¿por qué tengo la sensación de que no nos hemos movido en absoluto? No se había percatado de Ouroboros. Seguía batiendo las alas con todas sus fuerzas. ¿En serio? Tu tiempo de reacción es peor que el mío. ¿A dónde vas?, preguntó Ouroboros de nuevo. Incluso se vislumbró un rastro de curiosidad en sus ojos, algo que, como Edward sabía, era extremadamente raro. Edward respondió con sinceridad, a la ciudad de Calderón. Oh, el antiguo reino divino de Bregrace. Ouroboros asintió. Luego volvió a preguntar, ha sido contaminado por el río de la oscuridad eterna. ¿Por qué ir allí? ¿Puedo decir, que me estoy escondiendo de ti? Coma solo salí a dar un paseo. Un atisbo de confusión cruzó el rostro de Ouroboros. Pero pronto dijo, ya no puedes pasear, necesito llevarte ante el señor. Edward preguntó con cautela, comillas, ¿puedo preguntar, qué quiere el señor de mí? Ouroboros negó con la cabeza. No lo sé, simplemente dijo que quería verte. ¿Cómo se debe a la singularidad del camino de la puerta? No lo sé. ¿Cómo crees que el señor tiene buenas intenciones? Oh. No lo sé. Comillas, ¿puedo negarme? No. Edward. Olvídalo, en este mundo no existe nada gratis. Edward había tomado prestada la buena suerte del otro para matar a Vin Rambis, y de nuevo para salvar al conde Hall. Ahora, era hora de pagar las consecuencias. Sin embargo, tras un momento de reflexión, formuló una pregunta que era extremadamente importante para él. Señor Ouroboros, ¿sabe si el señor tiene dos personalidades? La mirada inmóvil e insondable de Ouroboros se posó en Edward. Tal vez. Entonces, ¿qué personalidad te envió a buscarme? Ouroboros ladeó ligeramente la cabeza, y una expresión algo aturdida volvió a aparecer. No lo sé. Quiero decir, ¿era su lado racional o el demente? Ouroboros bajó la mirada y reflexionó por un momento. No lo sé. Me parece bien. Vamos. Ouroboros extendió la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Edward. Al instante siguiente, ambos desaparecieron sin hacer ruido. En ese preciso instante, Phoenix finalmente se dio cuenta de que las cosas habían vuelto a la normalidad. Giró la cabeza con alegría. Vale, podemos. Espera, ¿a dónde se fue? La visión de Edward parpadeaba entre luces y sombras. Cuando la niebla se disipó, se dio cuenta de que estaba de nuevo en el comedor de la villa de la familia Hall. Parpadeó, sorprendido, había pensado que Ouroboros lo llevaría directamente a la tierra olvidada de los dioses. El comedor estaba vacío. Ouroboros, quien lo había traído allí, permanecía inmóvil por alguna razón, sin hacer nada más. ¿Qué ocurre?, preguntó Edward. Ouroboros no respondió. En cambio, dirigió su mirada en silencio hacia las puertas del comedor. De repente, apareció una mujer con una túnica clásica con capucha. Su expresión era inexpresiva, pero en sus ojos se reflejaban las profundidades de un cielo estrellado. Edward la reconoció al instante, y casi rompió a llorar en ese mismo momento. Mamá Evernit, vino a salvarme, todas esas cosas que compré y sacrifiqué por ella, finalmente dieron sus frutos. Uno de ellos era un rey de los ángeles. La otra es la proyección de un dios. Los dos se miraron fijamente desde el otro lado de la habitación, inmóviles. Como dos muros que se cruzan en un callejón estrecho, compitiendo por ver quién habla primero. De repente, el suelo comenzó a temblar. Lo primero que pensó Edward fue que esos dos estaban a punto de chocar. Pero su postura y actitud decían lo contrario. La proyección de la diosa giró lentamente para mirar hacia afuera. El cielo, antes despejado, se había teñido de un tono carmesí, que luego se intensificó hasta convertirse en una oscuridad impenetrable, convergiendo desde todas direcciones sobre la villa de la familia Hall. Si alguien hubiera podido observar Backlund desde arriba en ese momento, habría visto ríos de luz roja como la sangre serpenteando por las calles de la ciudad, convergiendo hacia arriba en una enorme formación negra en el cielo. Si Klein hubiera estado allí para presenciarlo, habría reconocido este patrón. Era el mismo que había visto en su adivinación, la ruta por la que el verdadero creador dispersó su carne. Poco después, apareció en el cielo una enorme pupila vertical en forma de hendidura. El alumno no estaba lleno de más que locura y salvajismo. En la base de la Orden Aurora en Backlund,
Medici estaba de pie junto a una ventana, mirando hacia arriba al ojo fantasma, murmurando, este es su poder, de verdad él se está preparando para descender sobre Backlund. Imposible. Según todo lo que sabían los Medici, el verdadero creador había sido desterrado por las 7 iglesias ortodoxas a la tierra desolada de los dioses. Regresar no era tan sencillo como decidir volver. Las llamadas descensos divinos solían ser solo proyecciones parciales, dejar caer fragmentos de su poder para crear un supuesto hijo de Dios. ¿Pero esto? Esto no parecía un simple fragmento. En ese instante, la pupila vertical negra en el cielo proyectó un rayo de luz hacia abajo, atravesó el tejado de la Villa Hall, envolviendo a Ouroboros y a Edward. Al mismo tiempo, la luz roja que fluía por todo Backlund se encendió, formando una enorme y antigua formación ritual. Zumbido. Al segundo siguiente, el conjunto se atenuó. El ojo en el cielo desapareció. Así lo hicieron Ouroboros y Edward. La proyección de la diosa no se movió en ningún momento. Ella simplemente observó en silencio, sin mover un dedo para intervenir. Cuando todo volvió a la calma, un atisbo de expresión cruzó por fin su rostro, hasta entonces impasible. Un tal Edward, a cambio de la infiltración del verdadero creador en Backlund. Vale la pena. Su figura, como tiza borrada de una pizarra, se desvaneció silenciosamente. Villa de la familia Hall. Audrey acababa de terminar su oración al señor Fall cuando sintió un temblor en lo más profundo de su corazón, una sutil sensación de que algo terrible acababa de suceder. Dudó un momento, preguntándose si debía rezar de nuevo. En ese instante, toda la ciudad de Backlund pareció temblar. Sobre la finca de los Hall apareció una enorme imagen fantasmal, una pupila negra y vertical en el cielo. Audrey miró por la ventana. Y ese breve vistazo hizo que su ser interior hirviera. Un miedo indescriptible e inexplicable la invadió, provocándole escalofríos incontrolables. A su lado, Susie instintivamente metió la cola entre las patas y se pegó al suelo, enterrando la cabeza y temblando como una hoja. Comillas, ¿qué demonios está pasando? Ese ojo en el cielo, podría ser, el verdadero creador. El corazón de Audrey dio un vuelco. Comillas, ¿de verdad está descendiendo Dios sobre Backlund? ¿Lo permitirá la diosa? Intervendrá ella. Comillas, ¿habrá una guerra entre dioses en Backlund? Comillas, no, debo sacar a mi padre, a mi madre y a Ibert de aquí inmediatamente. Apretó los dientes y se obligó a concentrarse, preparándose para aparecerse y correr a buscar a su familia. Pero justo en ese momento, el miedo que la había invadido se desvaneció repentinamente, junto con el ojo fantasmal en el cielo. Sus rodillas cedieron y se desplomó al suelo. Pasó un largo rato antes de que se recompusiera. Ella rezó al señor tonto una vez más. Pero esta vez, no hubo respuesta. Capítulo 340, Viaje a la tierra abandonada de los dioses. Edward sintió como si su cuerpo hubiera sido empujado dentro de un tubo presurizado con aire comprimido, precipitándose hacia abajo a una velocidad vertiginosa. Desde todas direcciones, una fuerza abrumadora lo oprimía con fuerza, sentía que podía ser aplastado en cualquier momento. De repente, la velocidad y la presión desaparecieron. Sus pies volvieron a tocar tierra firme y su visión se fue ajustando gradualmente, pasando de la oscuridad total a la normalidad. En ese preciso instante, un torrente de susurros enloquecidos inundó sus oídos. Le perforaron los tímpanos como agujas finas, taladrándole el cerebro. El dolor lo abrumó por completo, aunque conocía bien esa sensación, aún así lo dominó. Estos eran los susurros del verdadero creador. En comparación con el señor Puerta, el rey de los ángeles del sendero de la puerta, estos eran infinitamente más afilados y peligrosos. Afortunadamente, el dolor llegó rápido y desapareció con la misma rapidez. Un cegador rayo de sol rompió la oscuridad, y Edward finalmente pudo ver lo que le rodeaba. Se encontraba de pie sobre un arrecife en medio de un océano infinito. No muy lejos, las aguas azules se abrían por una enorme grieta. Un sinfín de agua de mar caía en picado como una cascada hacia un abismo negro insondable. Este lugar es. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, sintió un suave empujón en la espalda. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, cayendo sin control en aquella enorme grieta. El rugido de las olas rompiendo llenaba sus oídos, e incontables gotas de agua golpeaban su rostro como agujas heladas. En cuestión de segundos, quedó empapado hasta los huesos. El descenso se hizo cada vez más rápido. Lo único que Edward podía ver en el fondo de la grieta era oscuridad, completamente impenetrable. Fue entonces cuando recordó,
Aquel majestuoso espectáculo era la entrada a las ruinas del campo de batalla de los dioses. Esto no era parte del mar real. Era una reliquia de la guerra de las deidades. Tras unos 10 segundos, su caída comenzó a ralentizarse. Entonces, suavemente, aterrizó sobre la superficie de un mar oscuro. Ouroboros flotaba silenciosamente a su lado. Con un destello de voluntad divina, ambos llegaron a una ruina cercana. Una visión de un reloj de piedra invertido apareció fugazmente ante los ojos de Ouroboros, y en el instante siguiente. El sol, que había estado alto en el oeste, cambió de rumbo, regresando rápidamente hacia el este y ocultándose bajo el horizonte. La oscuridad cayó al instante. Los ojos de Edward se abrieron de par en par, sorprendido. En la novela original, cuando Amon trajo a Klein aquí, robó la luz del día de las ruinas del campo de batalla de los dioses. Y Ouroboros, para no quedarse atrás, invirtió el tiempo mismo, transformando las ruinas del día a la noche en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasaría si usara mi giratiempo ahora? De repente sintió la necesidad de probarlo. Maldita sea, estaba tan ansioso hace un rato que olvidé por completo que tenía un giratiempo conmigo. Solo funciona hasta 2 horas atrás en este mundo, pero, eso debería ser suficiente para salvar a Earl Hall. Aunque no estaba seguro de que era más valioso, la piedra de la resurrección o el giratiempo. Duerme, dijo Ouroboros con calma, mirándolo de reojo. Solo entonces Edward recordó, en las ruinas, si no duermes por la noche, desaparecerás. Se sentó rápidamente contra la pared. Entonces, recordando a la pequeña que llevaba en su bolsa, la abrió, solo para descubrir que Lilith ya se había acurrucado en el sofá, profundamente dormida. Uf. Edward dejó escapar un largo suspiro, tomó un sorbo de la poción de la muerte en vida y pronto también se quedó dormido. Pero en lugar de caer en un estado de confusión y semiconsciencia, se encontró inmediatamente lúcido. Se encontraba en un mundo envuelto en una bruma gris. Detrás de él y a ambos lados se extendía un monasterio de edificios negros. Delante, se alzaba un precipicio sin fondo, más allá, una imponente montaña cubierta de innumerables palacios, altas agujas y majestuosas murallas. Las estructuras eran vastas y magníficas, casi demasiado enormes para ser habitadas por humanos. Agrupados, emanaban una aura mítica y milagrosa, algo indescriptible. Era la proyección de la corte del rey gigante. Espera, ¿estoy lúcido? Fue obra de Ouroboros. Oh, como Klein, ¿estoy bajo la protección de la diosa? Ouroboros apareció a su lado, vestido con una sencilla túnica de lino, sujetando con una mano a Lilith, que caminaba dormida y se agitaba violentamente. Edward recordó, era un sueño compartido. Cualquiera que se durmiera aquí entraba en este espacio y era colocado al azar en algún lugar. ¿De verdad recuperó a Lilith para mí? Ouroboros le devolvió a Lilith con indiferencia, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el monasterio. Venir. Gracias, señor Ouroboros. Edward metió al pequeño de nuevo en su bolsa y lo siguió rápidamente. Comillas, ¿cómo llegamos a la tierra abandonada de los dioses? En la historia original, Amon utilizó el poder único de insecto del sendero del merodeador para entrar en la tierra olvidada. Entonces, ¿qué haría el rey de los ángeles del camino del destino? Tengo suerte, respondió Ouroboros con calma, siempre encuentro la manera de entrar. Mientras hablaba, llegó a la entrada del monasterio y abrió con cuidado sus pesadas puertas. Sin dudarlo, entró. Torres sombrías y edificios negros se alzaban a ambos lados, conectados por claustros y puentes tenebrosos. Rodeaban una amplia plaza de piedra gris plagada de baches. En el suelo se veían flechas gigantescas, y algunas hogueras dispersas aún ardían débilmente. Evidentemente, este lugar había sufrido un ataque en el pasado. El Ouroboros no se detuvo. Caminó directamente hacia una escalera que descendía, dejando a Edward rezagado. Ni siquiera se molestó en comprobar si Edward intentaría huir. ¿A dónde podría huir? Edward negó con la cabeza con impotencia y lo siguió. Pero justo cuando cruzó el umbral del enorme monasterio, una figura saltó de detrás de la puerta, lo agarró de la muñeca y lo arrastró hacia afuera. Su corazón dio un vuelco por la sorpresa, y luego exclamó con incredulidad, comillas, ¿tú, qué haces aquí? Salvándote. Bernadette ni siquiera lo miró. Un tenue resplandor estelar parpadeaba bajo sus pies mientras los alejaba rápidamente del oscuro monasterio. Solo ahora Edward lo recordaba. Cuando Vin Rambis le tendió una emboscada, utilizó la habilidad espectro de la piedra de la resurrección para enviar a Phoenix con una señal de socorro a sus aliados. Pero nadie había respondido a tiempo.
Tras derrotar a Vin Rambis y verse envuelto en una serie de nuevos acontecimientos, lo había olvidado por completo. Jamás esperó que Bernadette apareciera ahora, intentando arrebatárselo precisamente a Ouroboros. Comillas, ¿sabes siquiera quién me trajo aquí? No. Comillas, ¿entiendes lo que es un rey de ángeles? Bernadette se detuvo en seco, se volvió y preguntó, comillas, ¿es un rey de los ángeles? Sí, suspiró Edward, el ángel del destino, Ouroboros, el rey de los ángeles que gobierna el destino, la secuencia 1 entre las secuencias 1. Con delicadeza, él soltó su muñeca de su agarre. Deberías irte, solo me lleva a la tierra desolada de los dioses para encontrarme con el verdadero creador, no debería poner en peligro mi vida. Los ojos azul océano de Bernadette ondularon levemente. ¿Vas a la tierra desolada de los dioses, ese lugar que ni siquiera los dioses pueden encontrar? Por supuesto que los dioses pueden encontrarlo, respondió Edward, algo sorprendido, simplemente eligen no hacerlo. La miró, arqueando ligeramente una ceja. Comillas, ¿no me digas que ahora te interesa? Ella respondió con serenidad, como mística, es natural buscar conocimientos ocultos y secretos, no tiene nada de extraño. Comillas, pero ¿no es eso necesario solo una vez que alcanzas el estado de semidios? Preguntó. No tiene nada que ver con la secuencia, es simplemente un rasgo fundamental del sendero del adivino misterio. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿qué piensas hacer? Quiero ver la tierra abandonada con mis propios ojos. Señora, ahora no es el momento de satisfacer su sed de conocimiento. De acuerdo, murmuró Edward, adelante, intenten rescatarme. En cuanto pronunció esas palabras, sintió de repente un vuelco repentino y se encontró de nuevo en el monasterio negro, con Bernadette todavía agarrada a su muñeca, como si estuvieran a punto de marcharse. Ouroboros permanecía ahora inmóvil en la entrada de la escalera. Si ya terminaste de charlar, dijo con suavidad, entonces ven. Dicho esto, se dio la vuelta y bajó los escalones una vez más. Edward observó la expresión de confusión de Bernadette. Comillas, ¿tú, recuerdas lo que acaba de pasar? Ella le soltó la muñeca, asintió y miró a su alrededor, dándose cuenta de lo que había pasado. Comillas, ¿eso fue solo una ilusión? No, dijo Edward, fue un reinicio del tiempo, hemos vuelto hace aproximadamente un minuto. Los ojos de Bernadette se abrieron ligeramente con asombro. Como cabría esperar de un rey de los ángeles, el poder que ostenta pertenece a otro nivel completamente distinto. Muy bien, tienes que volver ahora, este no es el momento para dar rienda suelta a la curiosidad. De repente, Edward pareció recordar algo, metió la mano en su bolsa y sacó a Lilith, empujándola hacia los brazos de Bernadette. Hazme un favor y llévate a este pequeño contigo. Comillas, no lo haré, no voy a volver. Lilith despertó de su aturdimiento de un salto, agitando los brazos y gritando. Edward fingió no oírla y caminó rápidamente hacia la escalera. Pero apenas dio unos pasos cuando oí a otros tras él, Bernadette lo había seguido. «Puh. Me di cuenta de que, incluso después de intentar llevarte lejos, dijo con calma, este ángel no se enfadó ni me hizo daño. Eso significa que probablemente no te guarda rencor. Siendo así, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para contemplar la tierra olvidada yo misma?» Los ojos redondos de Lilith se abrieron de par en par con frustración. Comillas, la señorita Lilith también quiere ir. De acuerdo, dijo Edward, sin siquiera mirar atrás. Ven conmigo si crees que puedes. Solo hay que bajar unas escaleras. Eso no significa que Ouroboros te vaya a dejar entrar en la tierra olvidada. Los dos siguieron a Edward, bajando por los escalones de piedra tallada. Tras varios minutos, llegaron al nivel más bajo del monasterio, donde se detuvieron ante una enorme puerta de madera negra con extrañas runas inscritas. Ouroboros permanecía en silencio a su lado. Cuando vio que Bernadette lo había seguido, su expresión no cambió en lo más mínimo. Bernadette dio un paso al frente, mirando fijamente la puerta. Cuando entré antes, intenté abrir esta puerta, pero el poder que había detrás casi destrozó todo el mundo de los sueños. Hizo una pausa. Comillas, esta, ¿es la puerta a la tierra abandonada de los dioses? Ouroboros negó con la cabeza. No, es simplemente una entrada a otro sueño. Entonces Bernadette preguntó, comillas, ¿puedo ir contigo a la tierra desamparada de los dioses? Lilith levantó su pequeña pata. Comillas, yo también. Ouroboros miró fijamente a Bernadette en silencio durante unos segundos, y luego dijo lentamente, sí. Edward estaba atónito. Comillas, ¿por qué? Creí que el señor solo quería verme. Ouroboros no respondió. En cambio,
Se giró, agarró el pomo de la puerta y abrió lentamente la puerta negra cubierta de extraños dibujos. En el segundo siguiente, enormes olas doradas brotaron desde el interior, tan radiantes como la luz del sol. Edward lo reconoció de inmediato. Esta era la sangre del antiguo dios del sol. Antes de su muerte, bajo la influencia de la diosa de la noche eterna, cayó en un sueño donde visualizó su propio desmembramiento y su sangre manchando los océanos. Una aura aterradora emanaba del interior, provocando que todo el monasterio temblara violentamente, como si un terremoto apocalíptico hubiera sacudido el reino de los sueños. Bernadette, instintivamente, volvió a agarrar la muñeca de Edward. Los tres, más un gato, se adentraron juntos en aquel mar dorado. En ese instante, Edward se vio abrumado por una intensa sensación de ardor, como si el calor lo estuviera abrasando desde todas direcciones, amenazando con derretirlo vivo. Pero rápidamente, el dolor desapareció. Ouroboros sacó una cruz negra. En ella había una figura humana invertida. Una luz suave y tenue emanaba de la cruz, envolviendo a los tres humanos y al gato, protegiéndolos de los efectos corrosivos del mar dorado. Entonces, con la cruz aún en la mano, Ouroboros hizo un suave movimiento cortante hacia la proyección de la corte del rey gigante en la distancia. El mar dorado se abrió sin esfuerzo, dejando al descubierto las nubes que se alzaban arriba y la imponente cordillera que se extendía tras él. Apareció una oscura e insondable grieta entre ellos. Una vez más, la visión del reloj de piedra brilló en los ojos de Ouroboros, esta vez, sus manecillas giraban en el sentido de las agujas del reloj. ¡Zas! La cordillera y la corte del rey gigante se acercaban rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo llegó a los pies del palacio más alto de toda la proyección. El palacio tenía una aguja en un lado y una torre redonda en el otro. Su enorme puerta de entrada se alzaba a más de 10 metros de altura, pintada en tonos gris azulados y grabada con sellos simétricos, símbolos y motivos arcanos. A la izquierda de la puerta, había un agujero circular profundo y negro. Edward preguntó, ¿cómo entramos? Antes de que pudiera terminar, Ouroboros ya había extendido la mano y abierto las puertas de color gris azulado. Solo entonces Edward recordó. Ouroboros no tenía que preocuparse de ser vigilado por el verdadero creador. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.